En ese momento, todo indicaba que era el movimiento correcto. Los números crecían, el mercado respondía, los inversores pedían más. Y sin embargo, esa decisión, tomada con lógica impecable, terminaría convirtiéndose en el mayor problema de la empresa. No porque fuera irracional, sino porque lo era demasiado. Al inicio, la compañía había hecho casi todo bien. Había encontrado un producto claro, un mercado definido y una narrativa atractiva. No era la más grande, ni la más ruidosa, pero era eficiente. Cada nuevo cliente reforzaba la sensación de que el modelo funcionaba. Los ingresos crecían de forma constante, los costes estaban controlados, y lo más importante, el crecimiento parecía sano. Desde fuera, la historia era sencilla. Una empresa que había encontrado su sitio y ahora debía escalar. Ese fue el consenso interno. Ese fue el mensaje a los inversores. Ese fue el plan. Expandirse, no de forma caótica, no de forma impulsiva, sino con método. Más mercado, más presencia, más velocidad. Porque si algo parecía evidente en ese momento, era que quedarse quietos era el verdadero riesgo. El contexto también empujaba. La competencia empezaba a reaccionar. Nuevos actores aparecían con propuestas similares, y el miedo no era fracasar, sino llegar tarde. Dentro de la empresa la decisión se discutió. No fue un impulso ciego. Hubo reuniones, análisis, proyecciones. Los escenarios mostraban algo claro. Si no crecían ahora, perderían la ventaja, y así, casi sin darse cuenta, el crecimiento dejó de ser una opción y se convirtió en una obligación. Los primeros pasos parecían confirmarlo todo. Nuevas oficinas, nuevos equipos, más estructura. Las cifras seguían subiendo. Los titulares eran positivos. La moral interna era alta. Cada métrica validaba la estrategia. Cada trimestre reforzaba la decisión. Pero había algo que no aparecía en los informes, algo que no se medía con gráficos, algo que nadie quería señalar. La complejidad. Lo que antes era un sistema simple, empezó a llenarse de capas. Más departamentos, más procesos, más decisiones intermedias. Nada grave en apariencia. Era el precio natural de crecer. Pero mientras el negocio se expandía, algo empezó a cambiar. La velocidad interna disminuyó. Las decisiones tardaban más. Los errores pequeños se acumulaban. No era un colapso. Era un desgaste silencioso. Algunos empleados lo notaron primero. Otros lo atribuyeron al dolor del crecimiento. Una fase incómoda pero necesaria. O eso se repetían. Los líderes seguían confiando en el plan, porque los datos aún los respaldaban. Y aquí estaba el verdadero problema. Los indicadores financieros seguían siendo positivos, pero ya no reflejaban la realidad operativa. El crecimiento había pasado de ser una consecuencia del producto a convertirse en el objetivo en sí mismo. Ese fue el punto de inflexión, aunque nadie lo llamó así en ese momento. La empresa no crecía porque el sistema lo soportara. Crecía porque había decidido que debía hacerlo. Cuando el error empezó a ser visible, ya no era sencillo corregirlo. Reducir ritmo implicaba costes. Cerrar mercados dañaba la narrativa. Replegarse parecía una señal de debilidad. La decisión original había sido lógica. El contexto la justificaba. Los datos la apoyaban. Y precisamente por eso, fue tan difícil ver el problema a tiempo. No fue una mala decisión. Fue una decisión correcta, tomada sin entender su verdadero límite. Porque crecer no siempre significa avanzar. A veces solo significa alejarse del punto donde todo funcionaba. Y esa lección no pertenece a una sola empresa, ni a un sector concreto,
ni a un momento histórico. Se repite constantemente, en negocios, en proyectos personales, en decisiones que parecen inevitables. La pregunta no es si crecer, sino qué estás sacrificando para hacerlo. Si te interesan historias como esta, donde las decisiones lógicas revelan su otro lado con el tiempo, este canal continúa explorándolas.